Pues seguimos con nuestro plan de trabajo y vamos a comenzar recordando la última de las diapositivas de la lección anterior, de la lección número 2, que es precisamente esta que estoy mostrando aquí. Descripción del sistema, incluyendo concretar con qué finalidad se va a estudiar o se va a analizar dicho sistema, lo cual nos lleva a identificar unos elementos y unas determinadas relaciones: diagrama causal, código de variables, diagrama de Forrester y o diagrama en Vensim, que es el que nosotros vamos a emplear aquí, sistema de ecuaciones, calibrado y posible análisis de sensibilidad y evaluación. Esto es lo que ya hemos comentado, como digo, en el vídeo anterior. Bueno, el sistema que vamos a modelar, que es un ejemplo cuya finalidad es exclusivamente que se comience a manejar el software Vensim, es un almacén en donde hay una entrada de mercancías y una salida de mercancías, y también una salida debido a que determinadas mercancías se deterioran y tienen que ser eliminadas del almacén. No pretendemos más allá que esto, aunque, como veremos, a la hora de ir formalizando este esquema en el diagrama de Vensim y posterior calibrado y análisis y ecuaciones, pues introduciremos algunas eh, cosas más para, de nuevo, la finalidad de que vayan viendo opciones que tiene el programa. De las muchísimas que tiene, pues vamos a ver solo unas pocas. Pero lo primero que tenemos que hacer es descargar el software Vensim. Para eso se van a la dirección que pone aquí, o simplemente en Google pueden escribir la palabra Vensim o Vensim y les va a llevar a un enlace que pone Free to Learn y sigan las instrucciones. El que tienen que descargar es este de aquí, Vensim PLE, que es Vensim Personal Learning. Vensim, a su vez, es un acróstico de Ventana Simulation, y digo ventana y no Windows porque realmente es así como lo denomina el creador, con una mezcla de una palabra en español y otra palabra en inglés. Bueno, aquí pueden hacer una pausa, instalar, descargar e instalarse el software, o en otro momento posterior, cuando hayan visto este vídeo, volver a él, hacer todo esto, y sería un ejercicio muy interesante que ustedes vayan replicando en su propio PC lo que aquí vamos a ver a continuación. Para eso, yo, puesto que ya tengo instalado el programa, pues me voy a ir a arrancarlo y vamos a empezar a convertir este simple esquema de relaciones de estas pocas variables o elementos que aparecen aquí, como vamos a ir viendo cómo se implementan en el software. Bien, yo tengo aquí el mío. El modelo yo lo he hecho previamente, pero lo voy a cerrar. A este resultado tendrán que llegar. Quizá luego yo pueda poner esto para que les sirva de contraste como a modo de ejercicio posterior en otro enlace. Bien, si recordarán, vamos a hacer primero el new model, que nos pide estas variables de tiempo. Recuerden que estamos en un modelo, en una técnica de modelar sistemas dinámicos, y
Por lo tanto, el tiempo juega un papel crucial y nos pide, con palabras reservadas del propio software, el tiempo inicial, el tiempo final, el tiempo de integración o de paso y el tiempo para guardar los resultados y también las unidades de medida. En nuestro modelo vamos a utilizar 240 meses. Yo puedo escribir aquí la palabra en castellano si quieren. Y vamos a dejar time step inicialmente en 1. En cualquier momento estas cosas se pueden modificar. Y como ven aquí, el tiempo de guardar los resultados hacemos tal y como nos sugiere esta página de diálogo, este cuadro de diálogo, el mismo que el time step. Esto puede ser superior, pero nunca puede ser inferior, puesto que a un time step, digamos, de 1 no puedo decirle que guarde de 0 en 5 meses porque no tiene resultados. Creo que esto es fácil de entender. Muy bien. Conviene ahora guardar esto y nos va a pedir un nombre. Podemos llamarle modelo almacén 1, porque quizá vayamos haciendo versiones superiores. Tenemos que elegir en dónde lo queremos guardar, puede ser el escritorio, una carpeta especial. Bueno, yo lo voy a guardar de momento aquí. Lo primero que tenemos que hacer es crear la variable de nivel que es el almacén, obviamente. El número de productos que hay en el almacén se refieren a un instante de tiempo, por lo tanto esta es una variable de nivel, como las he denominado en vídeos anteriores, pero también variable de estado o variable de stock. Cualquiera de estas denominaciones son equivalentes. Y para eso tenemos un icono aquí, level, que una vez seleccionado me permite crear esa variable y yo voy a llamarle mercancías almacén. El nombre es totalmente convencional. Yo sugiero que no se empleen nombres excesivamente largos, pero podría llamarle las mercancías que tengo en el almacén al final de cada mes. No, no es necesario. Bien, después, siempre que no quiera crear nada, pues conviene elegir este icono. Ahora vamos a ver, recordando la presentación que veíamos antes, que hay un flujo de entrada. Para eso elijo este otro icono que lo pincho y lo suelto aquí y voy a decir entradas mercancía. Y hay un flujo de salida, ahora al revés, pincho dentro del rectángulo y pongo salidas mercancías. Podría llamarle ventas, en fin, el nombre ahora mismo no es relevante. Y también hemos visto que hay una salida que le voy a llamar deterioro mercancías. Bueno, tengo el esquema básico de la variable de nivel con un flujo de entrada y dos flujos de salida. Yo ahora voy a considerar, en este ejemplo elemental, que las entradas de mercancías se determinan por una variable que le voy a llamar inicialmente pues tasa entradas mercancías. Y ahora, como ven, he elegido este otro icono, va a determinar o va a influir en este flujo de entrada. El deterioro de mercancías lo voy a modelar de tal manera que considero que hay un
un porcentaje o un tanto por uno, si quieren, de mercancías que se deterioran cada mes. Y para eso voy a poner aquí una nueva variable que le llamo tasa deterioro mercancías. Muy bien, esta, de nuevo, la voy a emplear para obtener esta otra, pero también, puesto que es un tanto por uno de las existentes, tengo que relacionar el propio nivel con este flujo de salida o de pérdida, si quieren ustedes. Y finalmente voy a considerar que las salidas o ventas, si quieren llamarlo así, de las mercancías del almacén, va a ser un poco más complicado que lo anterior, no mucho, porque voy a crear una variable que le voy a llamar salidas deseadas de mercancías. Luego veremos por qué le llamo deseadas. De momento acepten que se llame así. Y esto va a influir aquí, pero también, por razones que luego vamos a ver claros, también va a tener que ver con las mercancías que hay. Creo que ya se puede ir intuyendo que no podrán salir más mercancías que las que hay. Por lo tanto, aunque yo desease sacar 1000, pero si solo tengo 800, pues no podré sacar más que 800. Esta es la razón de por qué, que luego lo vamos a ver a la hora de establecer las ecuaciones y el calibrado de una manera más precisa, más concreta. Bueno, conviene de nuevo guardarlo. Y como ven, yo he convertido un diagrama analógico muy sencillo en un diagrama causal, pero ya utilizando la simbología del software Benzin. Como ven, es muy intuitivo, es muy fácil de manejar y a poco que se experimente con él, pues enseguida se podrá construir todo esto. Bien, el paso siguiente es definir de manera precisa cada ecuación, lo que yo he denominado código de variables, pero en este software vamos a hacer simultáneamente el determinar el sistema de ecuaciones, la forma precisa, porque hasta ahora solamente tengo unas relaciones de influencia de unas variables con otras, sino que ahora lo voy a dar de una manera precisa. Y para eso tengo que seleccionar este icono de aquí, ecuaciones. Vemos que se nos quedan marcados en fondo negro todas las variables que he ido creando, porque efectivamente ninguna de ellas está definida de manera precisa. Tenemos una cierta intuición de cómo son. Conviene empezar por la variable de nivel. Cuando yo selecciono esa variable, me aparece este cuadro de diálogos en donde ya aparecen los flujos de entrada y los dos flujos que vacían el nivel, deterioro y las salidas de mercancía que he llamado, pero vienen precedidos de una palabra reservada, integ, que es integral, porque no vamos a explicar esto ahora, en sesiones más avanzadas lo iremos viendo, lo que vamos a resolver en el fondo con los sistemas, con los modelos de dinámica de sistemas, son sistemas de ecuaciones diferenciales, pero no hace falta saber matemática para resolverlo, sino que de eso se encarga el propio software. Pero que quede claro que estamos trabajando en sistemas de ecuaciones diferenciales. Como es habitual, como es normal, como es exigible en estas condiciones, la variable de nivel tiene que tener un valor inicial, que en este caso yo he elegido 200 y debo poner las unidades de medida, aunque no es estrictamente indispensable. Aquí voy a poner unidades. No hace falta
que ponga nada más. Sé que me estoy refiriendo al final de cada mes, pero lo podría poner aquí. Al final de cada mes. Bueno, entonces ya esta variable ha sido definida de manera precisa con su ecuación y por lo tanto no aparece el fondo negro. A continuación voy a definir estas dos tasas. La tasa de entrada de mercancía, voy a considerar que entran 100 unidades al mes. Y voy a poner las unidades aquí. Unidades de medida. Unidades por mes. Y que se deteriora, hemos dicho un tanto por uno, digamos un 0,05, un 5%. Y esto no tiene dimensiones, sin dimensiones. Bueno, vamos a hacer que las entradas sea exactamente igual que la tasa. Por lo tanto, las unidades son las mismas. Unidades por mes. Recuerden que esto es un flujo, por lo tanto está referida a un periodo de tiempo. Los flujos siempre están referidos a periodos de tiempo. El deterioro de mercancías he dicho que se obtiene multiplicando las existencias que hay en el almacén por la tasa de deterioro y sus unidades son también unidades al mes. La salida de mercancías voy a considerar que hay un comportamiento aleatorio. Aquí vamos a introducir una cierta complicación pequeña, sobre todo para que vayan viendo las funciones que tiene Benzin preprogramadas. Como ven, aquí hay una larga lista de funciones. Nosotros vamos a utilizar concretamente esta, es decir, una distribución uniforme, lo cual exige dar un valor mínimo, que para nosotros va a ser 80, y un valor máximo, que vamos a considerar, por ejemplo, 110, y un generador que puede ser cualquier número. Esa es una semilla para generar la creación de números aleatorios y por lo tanto es absolutamente indiferente el número que ponga. 234. Si ponemos un número diferente, la generación empieza en otro momento y dará valores diferentes, pero a largo plazo esto es irrelevante. A esta simulación de 240 periodos esto es irrelevante. Bueno, solo nos queda ya un flujo y de nuevo aquí vamos a hacer una cosa un poco más complicada que lo que hemos visto hasta ahora, pero no mucho más, como se va a ver enseguida. Hay una función lógica que tiene también Benzin, que es esta, if then else, que es una función clip. La función if then else, como vamos a ver ahora, significa que cuando se cumple una condición, toma un valor, la variable, y si no se cumple, toma otro valor. Por lo tanto, aquí tenemos que poner la condición. La condición que vamos a poner es que las mercancías en el almacén sean mayor que 80. Si tengo más de 80, yo puedo darle las salidas deseadas. Mejor que 80, estoy pensando que vamos a poner, no, 150. Si tengo más de 150, puedo darle las salidas deseadas. Coma aquí. Esto hay que tener cuidado. Y si no las tengo, entonces solamente voy a sacar 60 unidades.
podría poner otra condición, pero como se trata ahora mismo de ilustrar esto, pues no vale la pena que nos detengamos mucho más en ello, sino ir mostrando las opciones. Hasta ahora hemos visto muy poquitas, solo esta función lógica y una aleatoria, y las demás son meramente definiciones superelementales. Bueno, las unidades serían unidades por mes y bueno, ya no tenemos ninguna variable marcada en negro. Por lo tanto, en principio, el modelo ha sido, por un lado, establecido sus ecuaciones, y por otro lado hemos ido calibrando simultáneamente y también dando una definición precisa, haciendo una especie de código de variables, por llamarlo de alguna manera así. Vamos a ver que luego tenemos muchísimas más opciones, pero entiendo que de momento es interesante pararnos aquí y continuar en otro vídeo posteriormente.